Buenas tardes, alumnos de CEPREVI, aula 7. Muy buenas tardes, habla el profesor Víctor Latorre de Historia del Perú. Un comprendido al audio, ¿cómo se escucha? Un comprendido al audio, ¿cómo se escucha, por favor? Bien, profe. Ya, muchas gracias. Le voy a hacer preguntas a cada momento para hacer que la clase sea interactiva. Muy buenas tardes, iniciando una nueva jornada rumbo a la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el primer militarismo. ¿Quién fue el historiador que puso ese nombre a la etapa inicial de la vida republicana del Perú? Fue don Jorge Basadre, el historiador más representativo de la República Peruana. ¿De acuerdo? ¿Por qué se le llama primer militarismo? Porque desde 1827 hasta 1872, en que fue elegido Manuel Pardo como primer presidente civil, todos los presidentes eran militares. Profesor, ¿y por qué todos fueron militares? Porque no había una clase civil dirigente, no había una clase política capaz de tener un proyecto y ejecutarlo. No habían partidos políticos. Los políticos estaban divididos, estaban empobrecidos. La aristocracia criolla era muy conservadora y los políticos se habían, repito, empobrecido por la guerra de la independencia. O sea, no había una base económica sólida, no había una base política. En la medida que la aristocracia criolla que pretendió tomar el poder, ¿se acuerdan ustedes? Con el motín de Balconcillo tuvimos al primer presidente de la República, todavía en la época de la independencia. Don José de la Riva Agüero tomó el poder, pero no estaba seguro de sus convicciones republicanas. El segundo presidente de la República, el señor Torre Tagle, tampoco estaba seguro de sus convicciones republicanas. ¿Por qué? Porque ambos decidieron negociar con el virrey La Serna y, por supuesto, expulsar del Perú a don Simón Bolívar. Esa medida, les dije a ustedes, ¿era una medida positiva o era una traición a la patria? Pedir la expulsión del señor Simón Bolívar para que de esta manera continúe gobernando el virrey José de la Serna era traición a la patria. Era traición a la patria porque esto significaba contrariar a qué institución. ¿Cómo se llamaba, jóvenes, la institución que había invitado al presidente, al señor Simón Bolívar? ¿Qué institución había invitado a Bolívar? A ver, una intervención. El que hable será Cachimbo de Villarreal. ¿Cómo se llama la institución que invitó a Bolívar a venir al Perú para así solucionar un problema de crisis política muy, pero muy aguda que estaba azotando a nuestro territorio y que estaba poniendo en peligro la independencia de Chile, la independencia argentina, la independencia de lo que antes era el Virreinato de Nueva Granada, ¿no? Entonces, ¿qué institución decidió invitar al señor Simón Bolívar y a otorgarle después el cargo de dictador supremo, con el cual logra derrotar a los realistas en los campos de Junín y Ayacucho, donde se consolida la independencia del Perú y América? Vamos, jóvenes, responded en nombre de la verdad. ¿Quién invitó o qué institución invitó a Simón Bolívar a venir al Perú? ¿El consulado? ¿El consulado? A ver, repite por favor, no te he escuchado. Escuché la palabra consulado. La palabra consulado no es la respuesta, ¿no? A ver, otra respuesta, o la misma persona que responda, pero otra respuesta.
Comienza con C, termina con O. ¿A qué institución me estoy refiriendo que ha sido elegida por el pueblo? Fue Congreso. el Congreso, que fue convocado por José de San Martín e instalado por José de San Martín el 20 de septiembre de 1822, día o fecha en que San Martín se retiró del Perú y dejó instalado el primer Congreso Constituyente presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Se acuerdan o no? Este Congreso decidió optar por qué forma de gobierno para el Perú: la República Unitaria. ¿De acuerdo? Fue un Congreso liberal, porque la República era una forma de gobierno mucho más liberal pues que la monarquía. En la monarquía tú no tienes la libertad de elegir al rey. El rey es un gobernante que va a dirigir los destinos de la nación hasta el día de su muerte, ¿no? En cambio, en una república, de acuerdo a una constitución, tú eres un ciudadano que puede elegir al presidente cada 4, cada 5 o cada 6 años, de acuerdo a la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, el señor Bolívar llegó al Perú por invitación expresa del Congreso. Y tanto el señor Ribagüero como el señor Torre no fueron consecuentes con eso y decidieron la expulsión de Bolívar. Es decir, se sintieron aliados del señor don José de la Serna, último virrey del Perú. Se confabularon con el virrey don José de la Serna. Por eso es que la aristocracia criolla ya no va a asumir puestos de liderazgo. Un líder es aquel que no tiene pues ningún tipo de mancha, no tiene ningún tipo de rechazo, ¿no? Y la aristocracia criolla va a tener rechazo por haber, repito, solicitado la expulsión de Simón Bolívar del Perú. Entonces hay un vacío de autoridad, hay un vacío de poder en el Perú. ¿Quiénes llenan ese vacío de poder? Pues nada menos que los militares. Y van a gobernar después de la Guerra de la Independencia. Porque va a haber un militarismo después de la Guerra de la Independencia y va a haber un segundo militarismo después de la guerra contra Chile. Este es el militarismo después de la victoria. Habrá un segundo militarismo después de la derrota ante los chilenos. Jorge Basadre fue el padre de la historia de la República. Muchos de los datos que nosotros decimos ahora van a venir de Jorge Basadre. Escribió una monumental obra titulada La Historia de la República, en donde le da pues especialísima importancia al primer militarismo, ¿no? Porque es la etapa donde exclusivamente gobiernan presidentes militares. Vamos a ver que el primer militarismo también se le conoce con el nombre de caudillaje o caudillismo, ¿no? Hasta el año 1845 predominan los caudillos militares. También se le llama caudillaje militar, ¿no? Donde los golpes de Estado son frecuentes: la crisis económica, la crisis política, la inseguridad en nuestras fronteras, vamos a tener guerra contra la Gran Colombia, etc. Ese es el caudillaje militar, donde existen políticos que no creen en la ley. Para ellos la ley es su conveniencia. Entonces, ¿qué hace cuando un político inescrupuloso quiere el poder? Él dice: voy a tomar el poder por las buenas o por las malas. Voy a ser presidente del Perú sí o sí. Entonces, cuando dice un político voy a tomar el poder sí o sí, por la buena o por la mala, es que puede llegar inclusive a romper el orden constitucional. ¿Qué significa romper orden constitucional? Hacer un golpe ¿de qué? De Estado. Los caudillos son los militares que eran proclives a hacer un golpe de Estado. Quiere decir que no les importaba la Constitución, les importaba un bledo la Constitución. La Constitución era letra viva o letra muerta para los caudillos. Letra muerta, por eso es que se van a producir golpes de Estado. En muchos casos, la característica fundamental de la República Peruana es la inestabilidad política. Y en el plano económico, la crisis económica. Después, en el año 1845, tendremos abundancia de plata. ¿Por qué tendremos abundancia de plata? Porque estamos en la prosperidad falaz, en la época del guano,
el Perú tiene plata como cancha. ¿Y quién va a ser el beneficiado de esto? El gobierno más estable. ¿Qué presidente va a ser el presidente del apogeo del sistema republicano, la consolidación del sistema republicano, gracias a un buen ingreso económico, pero a la vez será llamado el campeón de la libertad, porque él fue el que entregó el poder una vez vencido en las guerras civiles al señor Vivanco, al supremo director de la República. Él va a entregar el poder a Manuel Menéndez para que convoque elecciones. ¿Y quién cree que va a ganar el año 1845 las elecciones? Ramón Castilla, constituyéndose en el presidente más estable de la República, constituyéndose, me estoy refiriendo al siglo XIX, en el presidente que más años gobernó en el siglo XIX. Muchos se preguntan por qué, porque él era un beneficiario de la venta del guano. Después, esta etapa de los militares va a durar hasta el año 1872, en donde sale elegido el primer presidente civil, Manuel Pardo. ¿Y qué presidente fue el último gobernante del primer militarismo? ¿Quién fue el último presidente militar que tuvo una política ferroviaria? Mandó construir ferrocarriles para unir costa, sierra y selva, para realmente tener una política integradora, como nunca lo hemos tenido y como no lo habíamos tenido hasta el año 1868. ¿Cómo se llama ese militar que va a construir ferrocarriles trasandinos, ferrocarriles de penetración a la cordillera de los Andes? Don José Balta, último presidente del primer militarismo. Nosotros en esta oportunidad vamos a tratar sobre la primera parte del primer militarismo, llamado el caudillismo o el caudillaje militar. Repito, el caudillo es una persona que quiere tomar el poder por las elecciones o recurre a la fuerza también. Recurre a la fuerza. Por eso es una persona que desarrolla golpes de Estado. Y fíjate que el primer presidente de la República, don José de la Riva Agüero, llegó al gobierno por un golpe de Estado. Mirando la diapositiva, dígame, ¿cómo se llamó al primer golpe de Estado del Perú independiente? Siempre cuando hay golpe de Estado se utiliza la palabra motín. Siempre cuando hay golpe de Estado se utiliza la palabra motín. Pregunto, el año 1823, el señor Santa Cruz se rebeló ante el Congreso con su ejército, reclamando que el poder se lo entreguen a Andrés de Santa Cruz para que continúe con la campaña a puertos intermedios, que finalmente fue un fracaso, antes de la llegada de Bolívar y después de la salida de San Martín. El primer Congreso y la Junta Gubernativa fracasaron. Por eso es que el ejército presionó al Congreso para que nombren como primer presidente de la República a qué señor. ¿Quién sería el primer presidente de la República? Don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, producto de qué golpe de Estado. Dicho sea de paso, será el primer golpe de Estado del Perú independiente. ¿Ante quién me estoy refiriendo? Vamos, no se queden callados. ¿Cómo se llama el primer golpe de Estado? El motín de Balconcillo. Muy bien, Cachimbo, el motín de Balconcillo. Jóvenes, pero ¿fue el primer y último golpe de Estado o solamente fue el primer golpe de Estado? Fue el primer golpe de Estado. Después, en 1827, ya cuando Bolívar se fue del Perú, los españoles se fueron del Perú, el Congreso nombra como primer presidente constitucional a don José de la Mar. Don José de la Mar va a ser el primer presidente constitucional porque en su gobierno de 1827 a 1829, el Congreso aprobó la Constitución de 1828. La Constitución de 1828 va a ser la Constitución considerada la madre de todas las constituciones liberales, ¿no? La que nos deja un legado
la que nos deja algo que siempre se va a producir en la primera etapa de la República, que el presidente gobierna 4 años, que el presidente tiene un Congreso bicameral, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. En tercer lugar, que el presidente de la República se caracteriza por ser un personaje que coloca en lo más alto a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es decir, según la Constitución de 1828 y las demás constituciones liberales que vendrán, yo os pregunto, jóvenes alumnos, en materia religiosa, ¿cuál es la única iglesia oficial del Estado? Y se descarta cualquier otra, se desconoce cualquier otra. ¿Cuál es la iglesia oficial del Estado peruano? Hablen. Iglesia Católica. Muy bien, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿De acuerdo? Otra cosa que es importante, los indios votan o no votan en las elecciones, sabiendo que votan todos aquellos que hacen algún pago o tributo al Estado. El indio fue exonerado del tributo, pero con la República se le volvió a cobrar el tributo. Al negro se le volvió a esclavizar, ¿no? Es decir, no se cumplieron las leyes que había ordenado José de San Martín, abolición del tributo y abolición de la esclavitud, ¿no? Porque el tributo se siguió cobrando a los indígenas, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos todavía viviendo en el virreinato, ¿no? Entonces, la pregunta es, si el indio era tributario y la Constitución de 1828 establecía el voto solo para los que entregaban un tributo al Estado, yo te pregunto, ¿quién votaba? ¿Los negros o los indios? Vamos, ¿quién es el que está llamado a votar? ¿Quién es el que está llamado a votar? ¿O ninguno de los dos vota? Negro. El negro no vota porque el negro no da tributo al Estado. El negro da un trabajo y es un trabajo que no es monetizado, es una explotación. En cambio, el indio va a pagar tributo al Estado republicano. Don Simón Bolívar consiguió que se restablezca el pago del tributo, aduciendo que el indio necesita una actividad mercantil, necesita dejar su economía de subsistencia, necesita capitalizarse, necesita ganar dinero, necesita vender tierra, comprar tierra. Entonces todo eso haría que el indio se modernice de acuerdo al capitalismo, ¿sí o no? Por esa razón es que el señor, en este caso, José de la Mar, en su gobierno se va a aprobar la Constitución de 1828. En esa Constitución se establece que pueden votar los que tributan al Estado. ¿El indio tributa al Estado? Sí. ¿El indio puede votar? Sí, pero solamente en algunas instancias. En esas etapas las elecciones eran indirectas. El indio puede votar solamente hasta determinado nivel. En el Congreso ya no votan los indios. Pero aquí se va a ofrecer un espectáculo pues bastante elocuente. El indio es obligado a votar por el hacendado, por el amo, por el que le da tierra. ¿De acuerdo? No es un voto inteligente, no es un voto autónomo, mejor dicho, no es un voto de sus propias decisiones, es un voto manejado. ¿De acuerdo? Eso es lo que se va a criticar mucho al voto de los indios, pero sí podían votar. El negro no puede votar porque es un esclavo. El indio sí lo puede hacer, ¿no? Pero mucha gente dirá que no debe votar porque no tiene educación. ¿De acuerdo? Es aquí, en el año 1827, 1828, 1829, donde va a surgir un debate entre liberales y conservadores. Los liberales, como su nombre lo dice, creen en la ley y en la libertad. La ley para ellos es la expresión de la libertad. Entonces, ellos no estarían dispuestos a violar la ley y mucho menos a hacer un golpe de Estado. En cambio, ¿qué hombres que consideran que la fuerza, la autoridad debe ser, digamos, expandida, debe ser apoyada, consideran de que el Ejecutivo debe ejercer un poder fuerte? Son los conservadores.
Este es el segundo debate doctrinario, los conservadores versus los liberales, ¿no? El primer debate doctrinario fue entre monarquistas y republicanos. Acuérdense en la Sociedad Patriótica de José de San Martín. Después vamos a volver a esto. Solamente le voy avisando que el señor José de la Mar es el primer presidente constitucional. Pregunto, ¿gobernó de 1827 a 29? ¿Terminó su gobierno de 4 años? No. ¿Lo sacaron? Sí. ¿Cómo se llaman los presidentes que no muestran autoritarismo, no muestran fuerza para hacer prevalecer la ley? ¿Liberales o conservadores? ¿Cómo son los presidentes que dicen defender la ley, pero son muy débiles para poder hacerlo? Son los liberales. José de la Mar era un liberal, pero no pudo terminar su gobierno. Le hicieron un golpe de Estado al señor don José de la Mar, ¿no? Es muy conveniente recordar también los límites del Perú. El Perú limitaba por el norte con la Gran Colombia, por el sur con Bolivia, por el este con Brasil y por el oeste con el Océano Pacífico. El Perú tenía aproximadamente 1.300.000 habitantes y tenía 1.700.000 kilómetros cuadrados de área, o sea, más área que la de ahora. Ahora el Perú tiene solamente 1.285.216 kilómetros cuadrados. Antes tenía 1.700.000 kilómetros cuadrados. Ya te puedes imaginar qué territorio nos quitó más, o qué país nos quitó más territorio. Nos quitó más territorio un país inmenso, amazónico, difícil de controlar sus fronteras. Brasil, ¿sí o no? Sin guerras, solamente con tratados, fue el país que más territorio nos quitó. Ni siquiera hemos tenido guerras, ¿no? Por si acaso, con Brasil. El Perú se dividía en provincias, en departamentos, y los departamentos tenían como máxima autoridad los prefectos. Entonces, el prefecto del Cusco, Agustín Gamarra, cruza la frontera para llegar a Bolivia y lograr lo que hace tiempo quería. Quería quitar en Bolivia la amenaza que se cernía sobre el Perú. El presidente de Bolivia era Sucre y el amigo íntimo, Sucre, amigo íntimo de qué venezolano que era presidente de la Gran Colombia. Era el señor Simón Bolívar. Entonces, Perú limita por el norte con la Gran Colombia, con Bolívar como presidente, y limita con Bolivia por el sur, con Sucre como presidente. Pregunto, ¿el Perú está al medio? ¿El Perú puede ser un país vulnerable? ¿El Perú está en peligro, sí o no? Ese señor Agustín Gamarra, que era prefecto del Cusco, se va a Bolivia con el propósito de lograr la deposición de Sucre, es decir, el derrocamiento de Sucre para que deje de ser presidente de Bolivia. Y lo logra. Sucre es herido en un brazo, pero logra firmar un tratado, el Tratado de Piquiza, por el cual Sucre renuncia a la presidencia de Bolivia. Gamarra viene contento porque ha logrado su cometido, ha logrado su propósito. Pero Bolívar, el presidente de la Gran Colombia, ¿estará furioso o no estará furioso? ¿Estará o no estará lleno de cólera e indignación? Porque han sacado del poder a su mejor amigo. ¿Y quién era el mejor amigo del señor Bolívar? Antonio José de Sucre, que participó en la batalla de Junín y Ayacucho al servicio de la causa patriota. Ahora está en problemas con Perú. Los peruanos lo hemos echado, dice él, de la presidencia de Bolivia. Por eso es que Bolívar va a reaccionar y nos va a hacer 3 demandas. Y si nosotros no aceptamos estas 3 demandas, nos declarará la guerra. Vamos, ¿qué territorio nos va a pedir Bolívar? Tumbes, Jaén y Maynas. Nuevamente, ¿qué territorio nos va a pedir Bolívar? Tumbes, Jaén y Maynas. ¿Tienen razón? No. ¿Por qué no tienen razón?
porque en esa época había dos principios jurídicos de delimitación de frontera. Uno pertenecía al pasado y decía, todo lo que te había pertenecido hasta el año 1810 te seguirá perteneciendo. ¿De acuerdo? Eso se llama el uti possidetis. Y el otro principio tiene que ver con la voluntad del pueblo, ¿no? El pueblo en una asamblea decide incorporarse a determinado país. Como consecuencia de esa asamblea tiene que haber un acta, se firma el acta y con eso tú te quedas incorporado al país que buscas. Eso se llama libre determinación de los pueblos. Jóvenes, el territorio de Tumbes y de Maynas nos correspondía por el uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿Qué territorio no nos pertenecía? Por el uti possidetis, porque formaba parte del Virreinato de Nueva Granada, que luego se llamaría Gran Colombia, presidida por Bolívar, y que es un territorio que pertenecía a la audiencia de Quito, ¿no? Para llegar a Quito, desde Jaén, hay que obviamente desplazarse por la cordillera del Cóndor. Y eso es lo que pobladores de Jaén no querían, recorrer grandes distancias para llegar a Quito. Más cerca estaban de Cajamarca. Era una campiña que obviamente les daba abundantes recursos a la gente de Jaén. Si tú hubieras nacido en Jaén, ¿qué te hubiera gustado? ¿Estar en la Gran Colombia o estar en el Perú? Por supuesto que estar en el Perú porque tienes de cerca a Cajamarca. Y es por esa razón que utilizando el principio de la libre determinación de los pueblos, la población de Jaén se incorporó al Perú, ¿no? Se incorporó al Perú. Entonces, nos pertenece Tumbes, Jaén y Maynas por los dos principios ya enunciados. El uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. ¿De acuerdo? Entonces, ya la Gran Colombia no nos puede quitar, porque nosotros no nos vamos a dejar quitar. Entonces, ¿qué tiene que haber? Si nosotros no queremos y ellos tampoco. Si nosotros no renunciamos a Jaén y ellos tampoco quieren defenderse de Jaén, ¿va a haber un conflicto armado o no? La primera guerra que tuvo el Perú por límites fue ¿con qué país? Vamos, cachimbo, respondan. En nombre de la verdad. La primera guerra que tuvo el Perú de límites en el gobierno de la mar fue ¿contra qué país? Estoy hablando de guerra, intervenciones militares navales y terrestres. ¿Contra qué país tuvimos una guerra por una situación terrestre y naval? ¿Con qué país nos enfrentamos, mejor dicho? Contra la gran Colombia. Colombia. Bolívar nos declaró la guerra, nos pidió Tumbes, Jaén y Maynas y nosotros no se lo dimos, entonces nos declaró la guerra en la campaña marítima. Pero como teníamos un gran marinero cuyo apellido comienza con G, entonces los derrotamos en los combates de Cruces y Malpelo. A ver, ¿a qué marinero me estoy refiriendo cuyo apellido comienza con G? ¡Vamos! Me estoy refiriendo al gran marinero. ¡Dilo, dilo! Gise. Guise, muy bien, Jorge Martín Guise. En el otro salón me dijeron Grau, y no puede ser Grau, Grau todavía no nace, pero Guise sí, y tomó el puerto de Guayaquil después de los combates de Cruces y Malpelo, tomó el puerto de Guayaquil y le cae un disparo y lo mata. Jóvenes, ha muerto el que capturó el puerto de Guayaquil, qué injusticia, ha muerto Guise. Pero luego vendrá la campaña terrestre, en la que nosotros fuimos derrotados en la batalla de Saraguro y Portete de Tarqui. Se le adjudica la responsabilidad a Gamarra por estar demorándose demasiado. Al demorarse demasiado, hace que los colombianos escojan su mejor posición y nos ganaron, ¿no? Saraguro y Portete de Tarqui es triunfo entonces de los colombianos. Entonces tuvieron una idea, el gobierno dirigido por el señor Lamar y representado por Orbegoso, tuvieron una idea. ¿Cuál sería la idea? Establecer un pacto
de caballeros, por el cual los dos ejércitos regresan a su país de origen. Y se llamaría ese pacto el Convenio de Girón. Pregunto, ¿el Convenio de Girón a qué país le resultaría más beneficioso? ¿A Perú o a la Gran Colombia? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué país le resultaría el Convenio de Girón más beneficioso? Si decía que ambos ejércitos regresan a su lugar de origen. Eso significaba que nuestro ejército peruano tiene que abandonar ¿qué territorio? Tiene que abandonar ¿qué territorio? El territorio que lo había ocupado Guise. ¿Qué puerto y ciudad había ocupado Guise? ¿Qué puerto y ciudad había ocupado Guise en el contexto de la guerra contra la Gran Colombia, dentro de la campaña marítima? Guayaquil, pues jóvenes, los españoles, los peruanos, al mando de Guise, hemos recuperado Guayaquil y en ese momento muere el señor Guise. Al morir Guise, nosotros seguimos apoderándonos de Guayaquil. Pero con este convenio de Girón estaremos obligados a devolverlo. Esto origina división entre los peruanos y van a producirse peleas. Aprovechándose de esta pelea, nada menos que el señor Agustín Gamarra, para hacer lo que hacen los conservadores. ¿Qué hacen los conservadores? ¿Qué hacen las personas del Ejecutivo fuerte? ¿Qué hacen las personas autoritarias? ¿Qué hacen las personas que a los enemigos los deporta, los fusila o los encarcela? ¿Cómo se le llaman a aquellas personas que son partidarios del Ejecutivo fuerte? Son los conservadores. ¿Qué conservador va a hacerle el golpe de Estado a un presidente de la Mar como don José, a un presidente liberal como don José de la Mar? ¿De qué conservador hemos hablado, jóvenes? De don Agustín Gamarra, pues. Agustín Gamarra va a hacer el golpe de Estado para gobernar de 1829 a 1833. 1829 a 1833. Ha derrocado nada menos que al primer presidente constitucional, lo digo por la Constitución de 1828, don José de la Mar. El presidente que ha combatido, don José de la Mar, a los indígenas de Huanta, a los indígenas de Ayacucho, de un pueblo llamado Iquicha, ¿no? Estos señores se rebelaron contra don José de la Mar, acusándolo de que la República les ha quitado privilegios, les ha quitado los caciques, porque ahora son todos iguales, ya no deben haber caciques, ¿no? Les ha quitado la exoneración del tributo, que se lo dio la Constitución de Cádiz de 1812. Ahora los indios están pagando tributo. Están yendo a trabajar en las mitas, porque las mitas han cambiado nombres y ahora se llama trabajo de república. ¿El indio sigue tan explotado como antes o no? Claro, hace trabajo en la república, ¿sí o no? Paga tributo indígena y encima ya no tiene al protector de antes que era el cacique. Por eso se justifica el grito de los iquichanos en el gobierno de don José de la Mar, ¿sí o no? ¿Cuál fue el grito de los iquichanos? ¡Viva el rey! ¡Muera la patria ladrona! ¡Viva el rey! ¡Muera la patria ladrona! No te vayas a olvidar ese grito que se dio al inicio del primer militarismo, en el caudillaje militar. Lo cierto es que cuando el señor Gamarra asume el poder, se va a disponer a darle una solución inmediata a la guerra contra la Gran Colombia. ¿De acuerdo? En primer lugar, va a firmar acuerdos para establecer una tregua legal entre los Perú y la Gran Colombia. Y se firma el armisticio de Piura. ¿Qué cosa es, jóvenes, el armisticio de Piura? Una suspensión de la guerra con carácter legal. Pero ¿cuál será el documento más importante? ¿No? El documento más importante. El documento más importante es el tratado con el cual legalmente termina la guerra contra la Gran Colombia.
legalmente termina la guerra contra la Gran Colombia? Con el tratado Larrea, dilo, a ver quién se acuerda, ¿con qué tratado se pone fin legalmente a la guerra entre Perú y la Gran Colombia? Con el tratado Larrea-Gual, con el tratado Larrea-Gual. ¿Qué establece el tratado Larrea-Gual? Que Perú va a conservar bajo sus dominios 3 territorios: Tumbes, Jaén y Maine. Pero a la Gran Colombia tenemos que reconocerle la soberanía sobre qué territorio, sobre qué puerto y sobre qué ciudad. A ver, acuérdense. Guayaquil para ellos, Tumbes, Jaén y Maina para nosotros, ¿no? Ese fue el acuerdo final llamado Tratado Larrea-Gual. Pero estamos diciendo que este tratado fue con la Gran Colombia. La Gran Colombia se va a desintegrar el año 1830. Se va a formar Venezuela, Ecuador y Colombia. Y por cierto, estos países van a ser reconocidos por el Perú. El primer país que se ha desprendido de la Gran Colombia y que va a ser reconocido por el Perú se llama Ecuador, con el Tratado Pando-Noboa. ¿De acuerdo? Con el Tratado Pando-Noboa, primer tratado con Ecuador, el país que surgió de la descomposición de la Gran Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el señor Gamarra en su segundo gobierno se propone arreglar los límites por el norte, ya que teníamos problemas con los gran colombianos. En el caso de Gamarra, ahora que ya solucionó el problema por el norte, se va a proponer durar su gobierno los 4 años, porque su gobierno debe terminar el año 1833. Yo le pregunto, ¿en los libros figura Gamarra como presidente del Perú entre los años 1829 y 1833? ¿Sí o no? Hablen. Sí. Entonces, ¿cuántos años gobernó? ¿Cuántos años gobernó? 4 años. Los años que le dio la Constitución de 1828, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa esto? Que el señor Gamarra fue el primer presidente en terminar su gobierno. ¿Por qué? Porque impuso mano dura o mano blanda. ¿Cómo se hace, qué hace un gobernante para hacerse respetar en su respectivo país? Mostrando mano dura o mano blanda. Mostrando mano dura. Solamente así pudo lograr terminar su gobierno. Inclusive tenía una esposa llamada Micaela Villegas, perdón, su esposa se llamaba Francisca de Zubiaga. Francisca de Zubiaga era una mujer de armas tomar, montaba a caballo, usaba arma blanca, y cada vez que intentaban sacar a su marido, ella se adelantaba y iba a los cuarteles militares a hablar con los más altos oficiales. Por eso, a la señora Francisca Zubiaga, también conocida como la mariscala, se le conoce con el nombre también de la presidenta del Perú, porque ella hacía y deshacía el Palacio de Gobierno. Era una mujer, repito, que se ponía los pantalones. Nunca usaba falda, solamente pantalones y botas militares, y con sus armas largas, especialmente las lanzas y los sables. Así era esta mujer. Gracias a ella, el señor Gamarra no pudo ser derrocado y duró los 4 años, ¿no? Hubo muchos militares que querían su puesto, como Felipe Santiago Salaverry, pero no, ninguno de esas rebeliones prosperó. Tendrían que terminar al fin de su gobierno para que después se hable, ¿no?, de una naturaleza, de un gobierno así compatible. El señor Agustín Gamarra logra terminar su gobierno por tener mano dura. Deportaba, sacaba del país a sus enemigos políticos, los encarcelaba, en algunos casos los fusilaba. Eso significa que era una persona de armas tomar, era una persona dura, que pertenecía al Ejecutivo fuerte, ¿no? Y esto lo demuestra porque terminó sus 4 años, ¿de acuerdo? 4 años de gobierno.
motivando la protesta de un hombre como Francisco de Paula González Vigil, presidente de la Cámara de Diputados, que al saber los abusos del poder del señor Gamarra, le dijo en el Congreso: yo debo acusar, yo acuso. Yo debo acusar, yo acuso. Esa es la frase célebre de Francisco de Paula González Vigil, entonces presidente de la Cámara de Diputados. A ver si me están atendiendo. El señor Francisco de Paula González Vigil, que hizo muchas críticas al gobierno de Gamarra. ¿Qué cosa fue? ¿Fue un conservador o un liberal? Vamos. ¿Conservador? Pero si Francisco de Paula le está haciendo una crítica al conservador Gamarra, lo más probable es que sea liberal, porque lo está criticando. Él es un autoritario, viola la Constitución, expulsa a las personas. Entonces, era un liberal, ¿de acuerdo? Pero un liberal que tuvo vida larga, va a gobernar hasta los años 1874, 1875, ¿no? Desde 1833, desde 1834, donde ya tenía ya vigencia el señor Francisco de Paula González Vigil, representante de la segunda generación de liberales, ¿no? Perdón, representante de la primera y segunda generación de liberales, que tuvo vida larga, hemos dicho nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidar al señor Gamarra, famoso por sus tratados y famoso también por su permanencia por primera vez en el gobierno por el lado de los conservadores, imponiendo mano dura, drástica, al punto que el presidente de la Cámara de Diputados protestara diciendo: yo debo acusar, yo acuso, pero como tenía mayoría, la protesta de Francisco de Paula González Vigil no tuvo vigencia y la mayoría la tenía el gobierno. Entonces, cuando termine el gobierno de Gamarra, va a venir un gobierno ya no conservador. Gamarra fue conservador. Entonces, ¿cómo se va a llamar el siguiente gobierno? El gobierno liberal del señor Orbegoso. El señor Orbegoso. Ahí vamos a ver nosotros el debate que hubo entre liberales y conservadores. El señor Ribagüero llegó al poder, hemos dicho, en el motín de Balconcillo. Pero antes, en el gobierno de José de San Martín, se había aprobado la Sociedad Patriótica. Es una institución donde se debatía qué forma de gobierno era la mejor para el Perú. El señor Bernardo Monteagudo y José de San Martín pensaban que el Perú necesita una autoridad fuerte, autoritaria y paternal, así como el padre, que cuando no te portes bien te pegue, te castigue, ¿no? Entonces, una autoridad que se haga sentir en todo el Perú. Eso es lo que quería José de San Martín. En cambio, si no aceptaban mis ideas, decía: el Perú va a ser gobernado por la anarquía, por el desgobierno. Todo el mundo hará lo que quiera, ¿no? Entonces, esa es la advertencia que nos había dado San Martín. Ustedes tienen un pueblo muy pobre, ustedes tienen un territorio muy grande, el rey necesita ser de muy grande poder para que ustedes puedan adorarlo, reverenciarlo, obedecerlo, y así evitar que haya golpes de ¿qué? Golpes de Estado. ¿Quiénes fueron los enemigos de los monarquistas? Los republicanos, dirigidos por José Faustino Sánchez Carrión, más conocido como el Tribuno de la República. José Faustino Sánchez Carrión decía que hartos estamos de arrastrar las cadenas en el virreinato, hartos estamos de doblegarnos ante el rey, porque antes cuando venía el rey tú te agachabas, ¿no? Queremos igualdad, queremos romper las cadenas de la esclavitud, queremos que llegue la república para así elegir a nuestros gobernantes, y que un gobernante no debe ser para siempre, sino para 4, para 5 o máximo para 6 años. Eso es lo que quieren, elecciones. En cambio, los conservadores no quieren. Quieren que un príncipe sea coronado rey y gobierne por los siglos de los siglos, ¿no? Para condecorar a los más destacados que sirvan a este gobierno monarquista, él condecoró con la Orden del Sol a sus amigos más destacados.
¿sí o no? Como Hipólito Unanue. Entonces, lo más importante del señor José de San Martín es haber provocado este debate entre monarquistas y republicanos y haber propuesto para el Perú la monarquía. ¿Por qué? Porque en el Perú estamos acostumbrados a obedecer y somos ignorantes. Los ignorantes están más acostumbrados a obedecer. Este debate fue el primer debate ideológico. El segundo debate ideológico será entre quienes. A ver, mirando la diapositiva. El segundo debate ideológico en la etapa primera del primer militarismo, o sea, en el caudillaje militar, ¿quiénes se enfrentaron? Los liberales versus ¿quiénes? Los conservadores. Pero este es el segundo debate ideológico. ¿Por qué se reunieron o por qué debatieron? Los liberales del Colegio Guadalupe, los conservadores desde el Convictorio de San Carlos. El principal conservador era Bartolomé Herrera y los principales colaboradores o ideólogos de los liberales eran los hermanos Pedro y José Galvez. Va a darse un ardoroso debate, ¿no? En donde va a ser, hay un problema en este segundo debate, va a versar sobre el apoyo que los políticos dan a los poderes del Estado. Los liberales querían darle más poder al poder ejecutivo. Perdón, los liberales querían darle más poder al poder legislativo y los conservadores querían darle más poder al poder ejecutivo. No sé si estoy bien o si me están... A ver, ¿están en el audio? ¿Cómo está el audio? ¿Me están escuchando? Sí. Ya. A ver, vamos a ordenarlo. Los liberales querían que el poder legislativo sea más fuerte. Los conservadores querían que el poder ejecutivo sea el más fuerte. Por eso, ¿a quiénes les convenía un ejecutivo fuerte? ¿A los liberales o a los conservadores? A los... Díganlo. ¿Quiénes? A los conservadores. Claro. ¿Y quiénes eran partidarios de un ejecutivo débil? ¿Quiénes eran partidarios de un ejecutivo débil? Liberales. Los liberales, claro. ¿Quiénes querían que se fiscalice a los presidentes o poder ejecutivo? Los liberales, porque decía, si no los controlamos van a ser autoritarios y van a hacer lo que quieran. Lo que queremos es la libertad, que se cumpla la ley, que no nos hagan golpe de Estado. En cambio, los conservadores decían, no, lo que queremos es el control del poder, lo que queremos es el poder, queremos que no haya caos, que haya orden, eso es lo que querían. Si los liberales querían libertad, los conservadores querían el orden, y para eso el poder del presidente debe ser muy grande, debe ser muy importante, ¿no? El gobierno debe hacerse presente, porque la única manera de evitar el caos, de evitar la anarquía, como por ejemplo el día de ayer y anteayer, ¿no? Las fuerzas del orden en muchos lugares del Perú estaban como ausentes, han tenido que multiplicarse para poder enfrentarse a los vándalos pues, que estaban destruyendo la propiedad pública y privada. Contra eso estaban los conservadores. Los conservadores decían, hay que ser drástico, hay que ser duro con los que infringen la ley y contra los que amenazan al gobierno, ¿no? Entonces, este segundo debate se va a desarrollar alrededor de la discusión de la importancia de los poderes del Estado. O sea, tiene un carácter más bien político. Por el lado de los liberales está José de la Mar y por el lado de los conservadores está el señor Agustín Gamarra. Este es el segundo debate doctrinario. Aquí, en cuanto a la materia religiosa, no hay ningún problema. Los liberales y los conservadores piensan igual. ¿Por qué digo que en materia religiosa los liberales y los conservadores piensan igual? Porque ambos tienen como religión oficial del Estado ¿a qué iglesia? ¡Vamos!
a la Iglesia católica, apostólica y romana. En esto sí no hay diferencia. Los liberales y conservadores piensan igual. Sin embargo, en el tercer debate doctrinario, los liberales ya no querrán estar en todo de acuerdo con la Iglesia, ya no querrán un Estado que está protegiendo una iglesia en particular. Los liberales dirán, nosotros queremos ser libres, queremos tener libertad de pensamiento. Nosotros no defendemos una religión en particular, pero dejamos en libertad a los peruanos que decidan a qué religión quieren pertenecer, ¿no? Entonces los liberales plantearon un Estado laico. Jóvenes, ¿qué significa un Estado laico? ¿Un Estado con o sin vinculación con la Iglesia? ¡Habla! ¿Un Estado con o sin vinculación con la Iglesia? ¡Habla! ¿Vinculado? Un Estado sin vinculación, desvinculado con la Iglesia. Ese es un Estado laico, ¿de acuerdo? Eso es lo que preconizaban los liberales. En cambio, los conservadores querían, pues, ahondar más relaciones y vincular estrechos lazos de tradición histórica entre la Iglesia y el Estado, ¿no? En la medida que la Iglesia tiene una relación con el Estado peruano de la época del virreinato, ¿no? Y ahora que estamos en la República, continúa la Iglesia Católica recibiendo la protección del Estado republicano. ¿De acuerdo? En este tercer debate ya no se va a hablar tanto sobre los poderes del Estado, sino sobre si el Estado debe ser laico o no, y sobre todo se va a hablar en el tercer debate doctrinario qué derecho civil puede ser ejercido por los indios. Se preguntaban, ¿los indios deben votar? Los indios, para los liberales sí, porque son seres humanos. Para los conservadores no, porque los indios no tienen la capacidad de poder discernir quién es quién. ¿Y por qué? Porque en primer lugar no pueden leer, son analfabetos. Segundo lugar, no han recibido instrucción, ¿no? Se han quedado en primer grado, segundo grado, no han podido terminar. Entonces, como no saben mucho de la realidad nacional, van a ser engañados o van a ser llevados a que venda su voto por un poco de comida. Por eso, muchos conservadores, entre ellos Bartolomé Herrera, ¿qué cosa va a aprobar? ¿Qué cosa va a aprobar Bartolomé Herrera? Va a aprobar que los indios no voten y que solamente posiblemente lo hagan cuando tengan educación, educación y más educación. Esas son las ideas de Bartolomé Herrera. Por eso a sus ideas se le llama la soberanía de la inteligencia, mientras que a las ideas de los hermanos Gálvez se le llama la soberanía popular, partidario de la soberanía popular. El señor Bartolomé Herrera, a ver si me están escuchando, ¿estuvo de acuerdo o en desacuerdo con la soberanía popular? Hablen. Bartolomé Herrera, ¿estaba de acuerdo o en desacuerdo con la soberanía popular? Estaba en desacuerdo. Estaba en desacuerdo porque él, Bartolomé Herrera, estaba de acuerdo con la soberanía de la inteligencia. La educación es la que modela, forma y desarrolla la inteligencia. Sin educación vas a ser un borrego, vas a ser un hombre seguidor, vas a ser un hombre dependiente, vas a ser un hombre que va a ser controlado por los demás. Y eso para las elecciones es algo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, las políticas de los conservadores fueron dirigidas por Bartolomé Herrera, mientras que la política de los liberales en este tercer debate doctrinario fueron dirigidas por los hermanos Pedro y José Gálvez, ¿no? Vamos a ver el señor Bartolomé Herrera desde el Convictorio de San Carlos, y los hermanos Gálvez desde el Colegio Guadalupe. En una oportunidad le preguntaron a Bartolomé Herrera si estaba en desacuerdo con la soberanía popular. Y él dijo, yo estoy en desacuerdo con la soberanía popular. Es que le preguntaron, ¿usted no está de acuerdo que el pueblo elija a sus gobernantes? Cuidado, yo sí estoy de acuerdo, pero no puedo permitir que se generalice a todos los habitantes del Perú. No, porque no todos están preparados.
Yo les pregunto, decía Bartolomé Herrera, ¿qué es la soberanía popular? ¿Es el gobierno del pueblo? Sí, señor, es el gobierno del pueblo. En el pueblo, todos mandan. Puede darse cuenta que si el pueblo manda, todos mandan, porque el pueblo es casi la mayoría. ¿Se puede dar esa figura de que todos manden y todos obedezcan? ¿O es materialmente imposible que todos manden y todos obedezcan? Tiene que haber una autoridad y tiene que haber pueblos que consientan esa autoridad para que haya progreso, ¿sí o no? Pero no puede haber una sociedad que todos manden y todos obedezcan. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con la soberanía popular. Estoy de acuerdo con la soberanía de la inteligencia, donde para ocupar un cargo debas tener preparación, debas tener unas condiciones necesarias para que no te puedas quedar incapacitado. Estos son los tres, entonces, debates doctrinarios. ¿Ya? Y ahora pasamos, estamos hablando de la línea de tiempo también, y hemos hablado ya de los gobiernos de la MAR, los gobiernos del señor Gamarra, y en el caso del señor Orbegoso, el siguiente presidente de 1833 a 1835, vamos a ver que se produjo algo muy importante también, la Primera Guerra Civil. Cuando te pregunten en qué gobierno se produjo la Primera Guerra Civil, ¿tú qué cosa vas a contestar? ¿En el gobierno de quién? En el gobierno del señor, vamos, Luis José de Orbegoso. ¿Qué pasó, profesor? Es que cuando sale elegido Orbegoso, Gamarra quería que el nuevo presidente sea su amigo íntimo, Pedro Bermúdez, pero el tiro le salió por la culata porque el pueblo apoyó a Orbegoso, que ya no era conservador, sino liberal, ¿no? Y Orbegoso, durante su breve gobierno, solamente pudo aprobar la Constitución de 1834, que también fue una constitución liberal. Pero en la práctica no le permitieron gobernar, porque el señor Pedro Bermúdez, aliado y amigo de Gamarra, le hizo la vida, ¿qué? La vida imposible. ¿Qué significa, jóvenes, que le haya hecho la vida imposible? Que buscó por todos los medios derrocarlo. Primero, formando un ejército al mando de Pedro Bermúdez. Luego de algunas batallas va a insistir, pero va a ser derrocado por José Rufino Echenique y va a llevar al ejército de Bermúdez a Huancayo, a un lugar llamado Maquinguayo. Y en Maquinguayo no va a haber guerra. ¿Qué cosa va a haber? Va a haber abrazo entre Echenique, que reemplazó a Bermúdez, y el señor Orbegoso, presidente del Perú. Ya no se van a la guerra, ahora hacen la paz. Y ese acto de paz se llama abrazo de Maquinguayo y por lo tanto ya debe terminar la guerra y debe comenzar la paz, ¿no? Jóvenes, pero no lo dejaron gobernar. El señor Orbegoso tiene la idea de traer al presidente de Bolivia al Perú para imponer orden. Allá en Bolivia nadie lo saca, se hace respetar. Me estoy refiriendo a Andrés de Santa Cruz, ¿no? Invita a Andrés de Santa Cruz para que venga con su ejército al Perú. Esa invitación de Orbegoso a Santa Cruz levanta a un militar peruano, al peruano más joven que llegó a ser presidente del Perú. ¿Qué presidente del Perú llegó a ser el presidente de facto más joven? Su nombre, que va a hacer golpe de Estado al señor Orbegoso. Felipe Santiago Salaverry, que va a gobernar de 1833 a 1835. Este señor va a decretar guerra a muerte a qué país cuyo presidente ha ingresado al Perú. Vamos, el señor Orbegoso, o mejor, el señor es Felipe Santiago Salaverry, se hace proclamar jefe supremo y va a declarar la guerra nada menos que a qué país cuyo presidente ha ingresado al Perú con su ejército. Por lo tanto,
a qué país el señor el señor Salaverry va a declarar la guerra? A ver, una respuesta, jóvenes. Salaverry hace un golpe de Estado a Orbegoso, ¿de acuerdo? Pero luego declara la guerra a un país extranjero por la presencia de Andrés de Santa Cruz con su ejército en el Perú. Andrés de Santa Cruz es presidente de qué país, joven? Andrés de Bolivia, ¿sí o no? Y eso, el ingreso de Santa Cruz con su ejército hace que Felipe Santiago Salaverry le declare la guerra a Bolivia, declare guerra a muerte, y además ordene fusilamientos en un tribunal que él ha contribuido con su creación, el Tribunal de la Acordada, que siempre comete o siempre va a juzgar a personas sospechosas de traición a la patria, corrupción, y ha restablecido Salaverry la pena de muerte, que Bolívar lo había establecido por primera vez en la historia del Perú independiente, ¿no es cierto? Ahora, pues hay varias personas condenadas a muerte por el tribunal, ¿no? Fundado por el señor Salaverry. Acuérdate de esa frase, ojo por ojo, diente por diente. Tú creas un tribunal de la acordada, un tribunal a tu medida, con jueces que son tus amigos, esos jueces condenan a muerte, no solamente a personas culpables, sino también a personas inocentes, ¿sí o no? Pero ya la sangre salpica al que ha creado el tribunal de la acordada, ¿de acuerdo? Entonces, el señor Felipe Santiago Salaverry declara la guerra a muerte a Bolivia y se producen alianzas. El señor Orbegoso se va a aliar con Santa Cruz y el señor Salaverry se va a aliar con Agustín Gamarra, ¿de acuerdo? Produciéndose 3 batallas. La batalla de Yanacocha, la batalla de Uchumayo y la batalla de Socabaya. Vuelvo a repetir, al declarar la guerra Santa Cruz al declarar la guerra el señor Salaverry a Santa Cruz, se van a producir 3 batallas. En orden tienes que aprenderte estas batallas. La batalla de Yanacocha, la batalla de Uchumayo y la batalla de Socabaya. Evidentemente, en la batalla de Yanacocha, Gamarra, aliado del señor Salaverry, va a perder ante los bolivianos de Santa Cruz y el señor Gamarra se escapa del Perú y se va a ir a Chile, seguramente para animar a los chilenos a luchar contra Santa Cruz. Segunda batalla, batalla de Uchumayo. Las fuerzas de Santa Cruz que vienen de Lima vencen a las fuerzas del señor la fuerza de Salaverry, que viene de Lima, vencen a la fuerza de Santa Cruz, fuerza boliviana. A ver, ¿cómo está el marcador? ¿2-0 o 1-1? Después de la batalla de Uchumayo, están 1-1. ¿Cuál será la batalla del desempate, joven? ¿Cuál será la batalla del desempate? La batalla de Socabaya en Arequipa. Los arequipeños estaban contentos con la Confederación porque los negocios de lana vienen de Bolivia, vienen de Puno, pasando por Arequipa y se exportan al extranjero. Plata como cancha. Por eso ellos estaban de acuerdo con unirse a Santa Cruz, ¿no? Y por eso los arequipeños van a apoyar a las tropas de Santa Cruz y el señor Salaverry va a ser capturado y ejecutado. 1836 va a gobernar Andrés de Santa Cruz. ¿Y qué forma de gobierno va a establecer en el Perú si él quiere la unión de Perú y Bolivia? A ver, léanlo en la diapositiva. ¿Qué Estado binacional va a formar el señor Andrés de Santa Cruz? Y para ello va a pedir apoyo de Perú y de Bolivia. Vamos, jóvenes, futuros cachimbos, hablen en voz alta. ¿Cómo se llama el Estado binacional establecido por el señor Andrés de Santa Cruz?
Confederación. Muy bien, la Confederación Perú-Boliviana va a ser creada por Santa Cruz, claro que sí, y ahora el mapa del Perú será obviamente más grande, porque al Perú, que es 1.700.000 kilómetros cuadrados, le vamos a agregar Bolivia, más o menos 1 millón de kilómetros cuadrados, vamos a ser un país de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. ¿Te hubiera gustado o no? Pero esa unión no fue permitida. ¿Por qué país? ¿Por qué país roto? ¿Por qué país del sur? ¿Por qué país austral? Chile no quiere la unión de Perú con Bolivia. Por eso nosotros hemos tenido guerras en el primer militarismo. ¿Con qué países? La Gran Colombia, con España, con Ecuador, y nos falta un país dentro del primer militarismo. Gran Colombia, España, Ecuador, y nos falta un país. ¿Cómo se llama ese país? Chile. Con Chile. Hemos tenido 2 guerras contra Chile. La primera guerra la perdimos y la segunda también. ¿Sí o no? Jóvenes, pero a la tercera va la vencida. A los chilenos le damos duros. Al menos en fútbol, últimamente lo estamos ganando. Jóvenes, la guerra contra España fue en el gobierno de Juan Antonio Pezet, pero vencimos a España en el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Ahí está la línea de tiempo que hemos visto, ¿no? Gobierno de José de la Mar, de 1827 a 1829, Agustín Gamarra, de 1829 a 1833, Orbegoso, del 33 al 35, Salaverry, del 35 al 36. Santa Cruz va a gobernar del 36 al 39. Y por cierto, Santa Cruz es un personaje que va a querer la unión de Perú y Bolivia, la Confederación Perú-Boliviana, porque así defenderemos mejor nuestros recursos naturales, ¿no? Chile, sobre todo, que tiene inmenso mar, pero no tiene marina de guerra. Hoy ya Bolivia no tenía marina de guerra, pero sí tenía mar. Hoy ya Bolivia tiene marina de guerra, pero le han quitado su mar, ¿no? Nosotros también necesitábamos tener más comercio por los países que vienen de Europa por el sur, pero en realidad el país que más comercio tenía entre Perú, Bolivia y Chile era Chile, por su ubicación estratégica en el Océano Pacífico. Ellos están en la parte más sur, en la parte más meridional. Nosotros estamos hacia el centro. Cuando viene un barco por el Cabo de Hornos, pasando el Océano Atlántico para llegar al Océano Pacífico, obviamente va a pasar primero por puertos chilenos, entre ellos el puerto de Valparaíso, y ahí va a haber más comercio, ¿sí o no? ¿Eso lo quería Santa Cruz o no lo quería? No lo quería. Quería que el comercio esté dominado por los puertos o bien bolivianos o bien peruanos. Y para eso será entonces que decretó la medida de los puertos libres, ¿no? Que va a desencadenar la guerra contra Chile. Acá hemos puesto nosotros un resumen, ¿no? Hemos puesto, jóvenes, un resumen de la guerra contra la Gran Colombia, ¿no? Que terminó con el tratado Larrea-Gual. Hemos puesto también las cosas que pasó con el tratado Pando Novoa, al límite con Ecuador, y también algunas medidas, ¿no?, dadas en el gobierno de Gamarra, la maternidad de Lima, sobre todo, el inicio de la explotación de la minería en Tarapacá, en el departamento de Amazonas. Este es el primer gobierno de Gamarra, no se olviden, ¿eh? Cuando se crea el departamento de Amazonas y se crea la maternidad de Lima. Cuando sigue la línea de tiempo, vemos ahí Orbegoso, la Primera Guerra Civil. ¿Con qué acontecimiento termina la Primera Guerra Civil? A ver si me están atendiendo, si están leyendo. ¿Con qué acontecimiento termina la Primera Guerra Civil? Vamos. Muy bien, con el abrazo de Maquinguayo. Claro que sí, con el abrazo de Maquinguayo. Pero la guerra continúa porque Salaverry le hace un golpe de Estado a Orbegoso y, por cierto, declara la guerra a muerte, se alía con el señor Gamarra
mientras que Orbegoso se alía con Santa Cruz. Y se producen las 3 batallas, ¿no? En la que muere el señor Salaverry, y después la batalla de Socabaya. Pregunto, acá está en la misma diapositiva, dice que Santa Cruz ordenó el fusilamiento de Salaverry después de la batalla de Socabaya. Por eso ahora va a gobernar Santa Cruz. Será el amo y señor de Perú y de Bolivia. Por eso hemos hablado de un Estado binacional, ¿no es cierto? De un Estado binacional. Jóvenes, fíjense el Perú. ¿Cuántos estados va a tener la Confederación Perú-Boliviana? 3 estados. Estado norperuano, Estado surperuano y Bolivia. Estos 3 estados responden a 3 congresos o 3 asambleas, ¿no? La asamblea de Huaura acuerda la formación del Estado norperuano. La asamblea de Sicuani acuerda la formación del Estado surperuano. La asamblea de Tapacarí establece la creación del Estado Federal de Bolivia. ¿De acuerdo? Entonces, para que no se olvide, al formarse la Confederación Perú-Boliviana, ¿cuántos estados tuvo la Confederación? ¡Vamos! ¿Cuántos estados tuvo la Confederación? 3. Y ahora sí, observen mejor. El Perú, ¿en cuántos estados se dividió durante la Confederación Perú-Boliviana? El Perú, ¿en cuántos estados se dividió durante la Confederación Perú-Boliviana? En 2. En 2, Estado norperuano y Estado surperuano. Nada más. Esa pregunta vino en un examen de admisión y puede volver a venir, así que hay que estar atentos, ¿sí o no? Entonces no se olviden, en el Congreso de Tacna se acordó fijar las bases de la Confederación, se estableció que Santa Cruz sería el protector de la Confederación por 10 años, con derecho a reelección. Aprobaría el Código Civil, aprobaría el Reglamento de Comercio y se volvió un liberal. Pero desde el punto de vista económico, Santa Cruz tomó una decisión liberal. Para llenarse el comercio en el Pacífico Sur, él ordenó que todos los barcos europeos paguen muy pocos impuestos si es que pasan de frente, es decir, si eluden la visita al puerto chileno. Eso es lo que quería Santa Cruz, ganarle la guerra comercial a Chile. Entonces Chile lo tomó como una guerra militar y nos va a declarar ¿qué cosa? Chile, ¿qué nos va a declarar? La guerra, porque no estaban dispuestos a permitir que se reduzca su participación comercial en el Pacífico Sur. ¿De acuerdo? Los chilenos estaban buscando un pretexto nada más para irse a la guerra contra Perú. ¿Y dónde encontraron el pretexto? En la expedición Freire. ¿Qué cosa era la expedición Freire? Un barco contratado del Perú por el chileno Ramón Freire. Era un barco que le llamaban Aquiles, ¿no? Pero que no tenía nada de fortaleza, todas sus debilidades estaban por toda parte porque era un barco demasiado viejo. Entonces, la expedición Freire, que consistía en que nosotros le habíamos alquilado un barco muy viejo llamado Aquiles a dicho chileno que intentaba hacer un golpe de Estado al presidente Joaquín Prieto, fue el intento de golpe de Estado. Perdón, fue el intento de hacer un golpe de Estado en Chile, de colaborar con un golpe de Estado. Entonces nos acusaron de estar inmiscuyéndonos en asuntos internos de Chile y nos declara la guerra el presidente chileno Joaquín Prieto, ¿no? Entonces, una pregunta, cuando te digan cuál es la causa de la guerra, no vas a decir la expedición Freire o el pleito de los puertos libres, que eran 4, ¿no? Eran Paita, Callao, Arica y Cobija. Esos 4 puertos eran libres de impuestos, siempre y cuando no hayan tocado puerto chileno de Valparaíso, ¿no? Entonces, esa era la condición, ¿no?
Y por supuesto, los puertos que no hayan tocado puertos, los barcos que no hayan tocado puertos chilenos van a tener un premio, la reducción de impuestos. Pero los chilenos reaccionaron y van a declararnos la guerra. ¿Cuál fue la causa? ¿Los puertos libres o es el dominio comercial del Pacífico Sur? ¿Cuál es la causa más importante? El dominio, ¿no?, de todo el Pacífico Sur, y no solamente es la política de los puertos libres. Desde ya, la sola fundación de la Confederación preocupó a Chile. Y no solamente a Chile, también a Argentina, porque los que van a atacar a la Confederación son de 3 países, Chile, Argentina y Perú. ¿Te acuerdas de Gamarra? Pues bien, Gamarra, ¿para qué llegó? Para incentivar a los chilenos a invadir el Perú. Jóvenes, esta Confederación Perú-Boliviana va a nacer con graves problemas, porque muchos peruanos no quieren involucrarse, ya que consideran que Santa Cruz no es el mejor hombre para dirigir la Confederación. Segundo, consideran de que el Perú está con el corazón partido. Si ustedes ven el mapa de la Confederación Perú-Boliviana, el Perú, ¿en cuántos estados está dividido? Vamos, ¿en cuántos estados está dividido el Perú? Ya me lo contestaron hace un momento. ¿En cuántos estados está? En 2, muy bien. Bolivia no está dividido, está enterito. ¿Qué cosa es más probable? ¿Que Bolivia nos quite qué estado? ¿El norperuano o el surperuano? ¿Qué cosa es más probable que nos quite Bolivia? El Estado subperuano. El estado surperuano, por la ubicación geográfica, ¿sí o no? Por esa razón, muchos peruanos no quisieron involucrarse en la Confederación Perú-Boliviana, ¿sí o no? Pero ya tenemos a la guerra encima. Los chilenos nos declaran la guerra teniendo como pretexto la expedición Freire y el barco viejo Aquiles, que no tenía con ningún objetivo atacar al gobierno constitucional de Chile. Pero ya estaban dando las cosas y la campaña se va a iniciar con el chileno Manuel Blanco Encalada. Él desembarca en Arequipa, pero yo le dije que los arequipeños están a favor de la Confederación y no le dieron apoyo, no le dieron alimento, no le dieron ni agua, ni siquiera con plata, así les ofrecieran plata. Los chilenos estaban sedientos y hambrientos, dispuestos prácticamente para ser atacados. Pero el señor Santa Cruz, en un acto de desprendimiento que no se le reconocía, les pide firmar un tratado para que todos se vayan a Chile, con todas sus armas, con todas sus armas. ¿Se imaginan ustedes 3.000 chilenos, peruanos y argentinos regresando sin un rasguño a Chile, tras haber reconocido la Confederación Perú-Boliviana? Pero cuando ellos regresan con todos sus uniformes y armas, no reconocen los chilenos el tratado de, en este caso llamado Paucarpata. No reconocen al tratado de Paucarpata. Y van a organizar los chilenos la segunda expedición restauradora, al mando de Manuel Bulnes. Y él cuenta ya no con 3.000 soldados, sino con 5.000 soldados. ¿Qué cosa va a buscar Manuel Bulnes? Va a buscar llegar a la capital del Perú y, si es posible, más hacia el norte, donde la Confederación ya no tiene seguidores, porque los del norte no tienen ningún contacto comercial con los del sur, por lo tanto se ven extraños. Y los del sur sí tienen contacto comercial con los cusqueños, los puneños, los bolivianos. El Perú está, como le dije, dividido, ¿no? Una expresión de lo dividido que está el Perú el año 1838 es que, según el historiador Jorge Basadre, había 7 presidentes simultáneos en el Perú. 7. Yo le voy a contarle algunos, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Orbegoso? Él era el presidente norperuano y él renuncia a la Confederación y se hace llamar presidente constitucional del Perú, ¿no? Pero mira, ya tenemos ahí a Orbegoso
como presidente constitucional del Perú y como presidente del Estado norperuano. Ya son como dos. A ver, el presidente del sur peruano, tampoco, del Estado sur peruano, Pío Tristán, tampoco renunció a su gobierno. Entonces todos querían seguir siendo gobernantes, ¿no? Y eso hace entonces que hubiera 7 presidentes simultáneos en el Perú. 7. 1838. Jorge Basadre sostiene que ese año fue el año de la máxima división, el año del máximo, de la máxima anarquía. Si somos un país con caos, con anarquía, ¿qué cosa es más probable que suceda? ¿La derrota o la victoria ante los chilenos en la segunda campaña restauradora? ¿Qué cosa es lo que más suceda? Lo más probable que suceda si en la primera campaña, la primera expedición restauradora, fuimos derrotados, sin pelear prácticamente. En esta segunda expedición restauradora es muy probable que sigamos derrotados porque hay orden o desorden. ¿Qué cosa hay en el Perú? Acuérdate de los 7 presidentes simultáneos. ¿Qué cosa hay en el Perú? ¿Orden o desorden? Hay desorden, hay caos, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que se viene? ¿Una victoria o una derrota? Vamos, ustedes me lo pueden decir. ¿Qué cosa es lo más previsible? Dilo, una derrota. Y efectivamente, vamos a perder en la batalla de Portada de Guía, segunda expedición restauradora, en la batalla de Buin, donde, bueno, el resultado fue indeciso, pero la tercera batalla fue la más importante, la batalla de Yungay, 1839. El señor Santa Cruz pierde la batalla por el desenvolvimiento de un peruano que luchaba contra un boliviano. Andrés de Santa Cruz va a ser derrotado por las fuerzas chilenas. Pero ¿qué oficial peruano destaca ahí? Ramón Castilla, es el peruano de mayor mérito en la batalla de Yungay. Con esa batalla, ¿quiénes triunfan? Si Castilla ha ayudado a los chilenos a vencer al señor Santa Cruz, ¿quién triunfa ahí? ¿Los confederados o los restauradores? En la batalla de Yungay, ¿quiénes son los que logran el triunfo? ¿Los restauradores o los confederados? Una respuesta de los cachimbos. Los restauradores. Los restauradores, pues los confederados fueron derrotados y el señor Santa Cruz tuvo que emigrar a Europa porque su vida estaba en peligro. ¿Quién va a gobernar como presidente restaurador del Perú de 1839 a 1841? Está en la línea de tiempo. ¿Quién va a gobernar? Pero ya en su segundo gobierno. Don Agustín, vamos, don Agustín Gamarra. Gamarra. Este señor va a gobernar y va a querer unir Perú y Bolivia otra vez, pero bajo su conducción, bajo su liderazgo. Pero los bolivianos esta vez no lo aceptan. Acuérdense que él fue instigador del Tratado de Piquiza para que renuncie Sucre a la presidencia de Bolivia. Esta vez los bolivianos no lo aceptan y lo matan en la batalla de Ingal. Es hora de morir, fue la frase que dijo Gamarra al ser acribillado, ¿no? Ha muerto el presidente conservador, pero ha dejado algunas leyes, ¿no?, en su gabinete. Por ejemplo, se establece que de ahora en adelante el guano debe ser explotado para fines agrícolas. El guano de las islas es un gran fertilizante y se acuerda explotarlo mediante el sistema del arrendamiento, o sea, el Estado alquila las islas guaneras a los comerciantes peruanos. Ellos pagan una cuota fija, pero venden cuotas crecientes en el extranjero. Sale ganando el comerciante, claro que sí. Pero no se olviden la primera forma de explotación del guano, conocida con el nombre del arrendamiento. Conocida con el nombre del arrendamiento, ¿de acuerdo? A ver, no se olviden tampoco de
el inicio de la navegación a vapor. Antes la navegación era a vela, ahora va a ser accionada por máquinas a vapor. Los primeros barcos se van a llamar Perú y Chile. Profesor, ¿por qué el dueño los nombra así con esos nombres? Perú y Chile. Porque es un estadounidense. Son empresas de navegación a vapor, repito, que viene de Estados Unidos. Otro elemento importante del gobierno de Gamarra, del segundo gobierno de Gamarra, es la fundación del Colegio Guadalupe de 1840, donde su director fue Sebastián Lorente, y por supuesto la fundación del Diario del Comercio de 1839. De acá cerca de un mes va a estar su aniversario del Diario del Comercio, porque fue fundado el 4 de mayo de 1839 por Manuel Amunátegui. ¿De acuerdo? Ahora, en el gobierno del señor Gamarra, apunten esto que voy a decir porque no está en la diapositiva, se aprobó la constitución más conservadora de la historia del Perú. Se aprobó la constitución más conservadora. ¿Sabes cómo se le llama la constitución conservadora? La cuarentona, porque por un año no llega a tener 40. Pregunto, ¿a qué año me estoy refiriendo? 1839. ¿Qué establece respecto a los años de gobierno la Constitución de 1839? 4, 5 o 6 años, si es la más conservadora de toda la historia del Perú. 4, 5 o 6 años. ¿Qué dicen? ¿Cuánto duró el gobierno de cada presidente? 4, 5 o 6. Si fue la Constitución más conservadora, la de la Constitución de 1839, que hemos visto fue aprobada por el señor Agustín Gamarra en su segundo gobierno. ¿Cuántos años va a durar el presidente de la República, jóvenes? ¡Vamos! 4, 5, 6, si es la más conservadora. A ver, estoy a la espera de una respuesta. ¿Cuántos años estableció el gobierno, la Constitución para el gobierno, para el Poder Ejecutivo, según la Constitución de 1839? Si es la más conservadora. ¿Qué significa conservadora? Que quiere darle más poder al Ejecutivo. Liberal, que quiere darle más poder al Legislativo. En este caso, si digo fue la más conservadora, será el número mayor. Pueden ser 5 años o 6. Pero me dice la más conservadora, ¿cuántos años va a gobernar el presidente Gamarra para su segundo gobierno? ¿Cuántos años va a gobernar Gamarra para su segundo gobierno? 6 años. ¿Sí o no? 6 años. De 1839 debería haber gobernado hasta 1845. ¿Por qué no gobernó hasta el 45? Porque lo mataron los bolivianos en la batalla de Ingavi cuando pretendía unir Perú y Bolivia. A ver, ahora sí participen. ¿Cuántos años se adquiere la mayoría de edad si es la más conservadora? 18, 21 o 25. ¿A los cuántos años se adquiere la mayoría de edad si es una constitución conservadora? 18, 21 o 25. ¡Vamos! 25. 25 años, muy bien. Claro que sí. ¿Qué se aprueba en la Constitución de Huancayo? Así se llamaba Constitución de Huancayo, la cuarentona de 1839, el segundo gobierno de Gamarra. ¿Qué se acuerda también en esa Constitución? Que el presidente de la República gobierne 6 años, que los esclavos, usted me dice la verdad, ¿salen libres inmediatamente o se prolonga la esclavitud? Si es la más conservadora, ¿se decreta la abolición de la esclavitud o se prorroga y continúa la esclavitud? ¿Qué dice? Si es la más conservadora.
¿Sigue la esclavitud o se suprime la esclavitud? Si es una constitución conservadora, ¿qué cosa tiene que pensar? ¿Sigue la esclavitud o se termina con la esclavitud? Se prorroga la esclavitud por 20 años más, o sea, va a continuar la esclavitud por 20 años más. Son típicas medidas conservadoras. Ojo, esta constitución conservadora va a ser reemplazada luego, ¿no? Cuando Ramón Castilla apruebe la constitución de 1856. Pero por estos años todavía va a regir la constitución más conservadora del señor Agustín Gamarra. A ver, después de la muerte de Gamarra, ¿qué cosa viene? Mirando la diapositiva. Después de la muerte de Gamarra, ¿qué cosa viene? Mirando la diapositiva. Una anarquía de 1842 que duró hasta 1844. De 1842 a 1844. ¿Qué cosa, jóvenes, provocó esa anarquía? Que los bolivianos nos dominaron y nos invadieron y nosotros nos defendimos firmando el Tratado de Puno de 1842. Pero luego que se van los bolivianos, entonces entre nosotros hay guerra. El señor Manuel Menéndez debería convocar elecciones, pero los caudillos se lo impiden y el poder va de mano en mano hasta que lo tiene Manuel Ignacio Vivanco, quien se hace llamar el director supremo de la República, y a su gobierno se le llama el directorio. Pero Ramón Castilla lo derroca y en la batalla de Carmen Alto lo vence y devuelve el poder Ramón Castilla a Manuel Menéndez. Por eso a Castilla se le llama el campeón de la libertad. Devuelve el poder a Manuel Menéndez convoca elecciones, ¿y quién sale presidente de la República? Pero a partir de 1845, don Ramón Castilla, ¿sí o no? Ramón Castilla, ¿va a sufrir de dinero o va a gozar de dinero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a sufrir de dinero o va a gozar de dinero? Va a gozar de dinero, va a tener dinero como cancha. Jóvenes, ¿y por qué va a tener dinero como cancha? ¿Saben por qué razón? Por una razón muy sencilla. La explotación del guano bajo otra forma de modalidad. Ya no bajo la forma del arrendamiento, sino bajo la forma de las consignaciones. Plata como cancha, plata en abundancia, plata como tanta plata tuvimos en la mina de Potosí durante el virreinato. ¿Te acuerdas que fue la mina más rica de Perú y del mundo? De todo lo que explotamos de la mina de Potosí lo volvimos a tener, pero en la época del siglo XIX, cuando gobernaba o cuando se producía la prosperidad falaz. Plata como cancha, ¿sí o no? Plata en abundancia. A ver, jóvenes, ¿no es cierto? Entonces ha terminado la anarquía militar y se inicia una nueva etapa llamada la prosperidad falaz. La prosperidad falaz. Ahí tenemos, jóvenes, cuán grande era la Confederación Perú-Boliviana. Casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Y al costado venga su forjador, al costado venga el creador de esa Confederación Perú-Boliviana. A ver, una intervención. El que habla va a ingresar. Es una profecía de CEPREVI. El que habla, interviene, ingresa. ¿Cómo se llama el personaje que está junto al mapa? ¿Cómo se llama el hombre que dio forma a la Confederación Perú-Boliviana? Vamos, contesten los futuros cachimbos. Santa Cruz, profe. Muy bien, Andrés de Santa Cruz, el que concibió la idea de tener un Estado binacional y ganarle la supremacía marítima y comercial a Chile en el Pacífico Sur. Eso le costó caro porque los chilenos
se aliaron con los ingleses. Como siempre suele suceder, los chilenos se aliaron con los ingleses y salieron de las dificultades militares en las que estuvieron en la primera expedición restauradora, donde casi mata a Santa Cruz a toda la expedición de chilenos dirigida por Manuel Blanco Encalada. Se dice que la intervención de cónsules ingleses de parte de la reina Victoria de Inglaterra hizo que Santa Cruz desistiera, se desanimara de ordenar un ataque a sangre y fuego o con muerte y decidió dejarlos en paz. Pero cuando los chilenos regresaron con Manuel Bulnes para la segunda expedición, y no regresaron chilenos solamente, regresaron chilenos, argentinos y peruanos. En el caso de los peruanos, al mando de Agustín Gamarro. Allí, cuando regresan todos estos militares, el señor Andrés Santa Cruz recurre a la corona inglesa y le dice: señores, ustedes me aseguraron que íbamos a vivir en paz. Y los ingleses astutamente le dicen: efectivamente, eso es lo que nosotros deseamos. ¿Y por qué ahora los chilenos atacan a la Confederación dirigida por mi persona? Bueno, señor, es que ustedes no se han puesto de acuerdo. Ustedes tenían que pedir que yo sea el mediador y Chile tiene que pedir que también yo sea el mediador. Como no se han puesto de acuerdo, ustedes son dos estados autónomos, independientes, que van a decidir independientemente también de nosotros su suerte. Es decir, nos estaba diciendo: defiéndete si puedes, ¿no es cierto? Y por supuesto no pudimos. Perdimos en la primera guerra contra Chile. Perdimos en la primera guerra contra Chile. En la primera guerra la perdimos y en la segunda también, ¿no? La guerra del Salitre. Nuevamente ahí vemos a las tres asambleas, Huaura, Sicuani y Tapacari, que crean la Confederación Perú-Boliviana. Y que esta confederación llegó inclusive a tener su escudo. Como lo ven ustedes ahí, esa es la bandera de la confederación con esos signos que lo caracterizan. Ahí está el sello peruano, ¿no? El escudo peruano y el escudo boliviano, ¿no? Esa sería entonces la bandera de la Confederación. Se aprobó una constitución el año 1837, se aprobó una bandera, pero todo eso va a quedar sin efecto después que se produzca el colapso de en este caso, de la Confederación Perú-Boliviana. A ver, jóvenes, ¿alguna duda que los atormente? ¿Alguna pregunta? Vamos. ¿Todo está claro? Intindiquechu manachu. Intindiquechu manachu. Se fue por gracioso.
A ver, un comprendido al audio ahora. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, profe, se escucha. Ya, ahora sí. Primera pregunta, la primera generación de liberales, ¿qué cosa plantea? ¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? La letra C, la fiscalización del Ejecutivo. ¿De acuerdo? Pregunta número 2. Fue llamada la mariscala. La C, profe. La C. La pregunta 3. En la conferencia de Sicuani, en el Cusco, es como hablar de la asamblea de Sicuani, ¿no? ¿Qué se acordó en el contexto de la Confederación Perú-Boliviana? Sicuani está en el Cusco, está en el sur. Por lo tanto, se acordó la formación del Estado surperuano. Letra B. 4. En la conferencia de Tacna se acordó otorgar todo el poder militar y político a qué hombre. Estoy hablando del Congreso de Tacna, donde se acordó dar todo el poder a Santa Cruz. Por lo tanto, en la pregunta 4 es la letra C. En la pregunta 5, dirigió el golpe de Estado contra José Luis Orbegoso. Un joven, ¿no? Un joven presidente del Perú. ¿Cómo se llamó el presidente de facto más joven del Perú? Salaverry, profe. Salaverry. En la pregunta 6, ¿qué batalla posibilitó el paso para la formación de la Confederación? En el contexto de las guerras de Salaverry versus Santa Cruz. ¿Te acuerdas que hablamos de 3 batallas? La última será la definitiva. ¿Cuál fue la última batalla? Socabaya. Socabaya, ahí ya viene Santa Cruz a gobernar en la Confederación. Pregunta 7. ¿El nacimiento del Estado norperuano se acordó en dónde? Ah, el norte, el norte. ¿Cuál de esos lugares está en el norte? Guaura. Guaura, está al norte de Lima, por la Guaura. conferencia de Guaura, claro, la letra D. Pregunta 8. El ejército de Orbegoso y el de Echenique se encontraron en Jauja. ¿Qué se produjo? Si hubo una reconciliación y con eso terminó la primera guerra civil de 1834 en el gobierno orbegoso. El famoso ¿qué? Abrazo de Matehuala. Abrazo. Claro. Pregunta 9. El presidente Luis José Orbegoso promulgó la Constitución ¿de qué año? Es lo único que le permitieron hacer. La Constitución Liberal de 1834. Letra E. Pregunta siguiente. Con el Tratado de Piquiza, ¿qué ocurrió? ¿Se acuerdan? Que hubo la intervención de Gamarra en Bolivia para pedirle a los bolivianos que expulsen a Sucre del gobierno, porque era una amenaza para el Perú. Entonces, la respuesta ¿cuál tendría que ser en la pregunta 10? Que Sucre renuncia al gobierno en Bolivia. Letra C. Pregunta 11. Los combates más importantes en la guerra, ¿cuáles fueron? Entre Perú y la Gran Colombia, ¿cuáles fueron? Se dice combates, eso tiene que estar en el mar. Cruces y Malpelo. Precisamente esos combates le permiten al marino Guise tomar el puerto de Guayaquil para el Perú, pero ahí lo mataron a Guise. Entonces, la respuesta para la 11 es la letra A, los combates de Cruces y Malpelo. Pregunta 12. ¿Cuál será la respuesta para la pregunta 12? En la guerra por la formación de la Confederación Perú-Boliviana, triunfaron los intereses de qué generales? Orbegoso y Santa Cruz. Muy bien, Orbegoso y Santa Cruz, letra A. Pregunta 13. La Confederación Perú-Boliviana desarrolló el comercio internacional. Cuando Santa Cruz, ¿qué cosa decretó? El régimen de puertos libres. Claro. ¿Cuántos puertos libres hubo? ¿3 o 4? 4. Paita, Callao, Arica y Cobija. Paita, Callao, Arica y Cobija. Acuérdense bien, Paita, Callao, Arica y Cobija. Pero acá había un problema. Si estas reducciones arancelarias, estos descuentos de impuestos procedían
para estos 4 puertos, siempre y cuando los barcos mercantes europeos no hayan tocado puertos chilenos. Si no tocaron puertos chilenos, tienen derecho a esos descuentos, si no, pagan, ¿no? Eso es lo que les irritó a los chilenos, pero más allá de esto, era el poder que hubiera tenido Bolivia y Perú si es que se unían, ¿no?, sus fuerzas marítimas, sus fuerzas económicas, culturales, etc. Entonces la pregunta 13 es la C. Y la 14, Ignacio Vivanco fue un conservador, escuche bien, fue un conservador que dirigió un gobierno conocido con el nombre de ¿qué? Si se hizo llamar Supremo Director de la República, su gobierno se llamó el Directorio y fue derrotado por Ramón Castilla. La letra B para la pregunta 14. Pregunta 15. Se conoce con el nombre de motín de Balconcillo a la acción por la cual, ¿qué sucede? Ribagüero toma el poder, ¿de acuerdo? Porque es el primer golpe de Estado del Perú independiente, el motín de Balconcillo. Pregunta 16. El primer Congreso Constituyente se decidió por un gobierno tipo ¿qué? Republicano, vitalicio, protectorado, dictatorial o monárquico. ¿Cuál escogería? Republicano. Republicano. Republicano, por lo tanto fue liberal, ¿no? Ese Congreso. Se estableció la elección de la República Unitaria. Había un proyecto de República Federal, pero se prefirió la República Unitaria. El federalismo era muy peligroso porque el Perú, decían muchos congresistas, se podía partir en muchos pedazos. Pregunta 17. Denunció el gobierno autoritario del mariscal Agustín Gamarra y concluyó su discurso con la frase: yo debo acusar, yo acuso. ¿A quién nos estamos refiriendo? Alumnos. Francisco de Paula González Vigil, un liberal de Polendas, de la primera y la segunda generación. Pregunta 18. El primer militarismo se inicia con el gobierno de José de la Mar en 1827 y termina cuando llega al poder en 1872. ¿Quién llega al poder el año 1872, inaugurando recién a los gobiernos civiles? Y termina ya el militarismo, el primer militarismo. ¿Quién fue el primer presidente civil del Perú? ¿Cuadras de Pirola? No. Manuel Pardo, bro. Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil del Perú. Y la pregunta 19. Durante el primer militarismo, ¿el Perú tuvo guerra con qué países o con qué estados? Gran Colombia, Chile y España. Gran Colombia, Chile y España. ¿Está correcto, sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, pues. Tuvimos 2 guerras contra Chile. La primera guerra fue durante la Confederación en el primer militarismo. La segunda ya fue después, ¿no? Después del gobierno de Manuel Pardo y de Mariano Ignacio Prado. ¿Tuvimos guerra contra España? Sí. Ganamos a la Gran Colombia. En la campaña marítima perdimos en la terrestre, perdimos con Chile y con España ganamos. Pregunta 20. El presidente que gobernó más años en el primer militarismo, ¿quién creen ustedes que habría sido? Agustín Gamarra. Agustín Gamarra. Ramón. No, fue Ramón Castilla, claro. Agustín Gamarra tuvo 2 gobiernos, pero en su segundo gobierno gobernó poquito, gobernó 2 años. En cambio Castilla gobernó primero 6 años y luego gobernó 5 años más, 11 años. Entonces nadie lo pudo superar al señor Ramón Castilla. ¿Y por qué gobernó tanto tiempo? Porque la Constitución de 1839 lo amparó, ¿no? Por eso gobernó 6 años. Y porque además tenía dinero proveniente ¿de qué recurso? Del guano. Del guano, por eso estábamos en esa etapa, en el periodo de la prosperidad falaz. Plata como cancha, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta?
que les atormente, alguna pregunta que los aflija, alguna pregunta que los intranquilice, o todo está ok, o todos se están preparando convenientemente para dar una nota de excelencia. Desde ya mis deseos de que todos y cada uno de ustedes logren un puesto de honor en la Universidad Nacional Federico Villarreal y que no desmayen en lograr su propósito y luchen hasta las últimas consecuencias. La vida nos pone desafíos, nos pone trabas, nos pone dificultades, pero hay que asumir responsabilidad y seguir adelante a pesar de todo. Muchas gracias, jóvenes, y será hasta otra oportunidad y como siempre, a triunfar. Hasta luego. Un saludo también al personal administrativo, ¿no? Ya Gracias, profesor. Ya, muchas gracias. Hasta luego, don José. Muchos saludos. Profesor, no se olvide de la asistencia, por favor. Ya, maestro, así que vamos.